Muy buenas, Steamit. Vengo a darles el audio de un capítulo del libro Teoría de la literatura de los formalistas rusos. El capítulo se llama La evolución literaria. El autor Tinianot. De la página 89 a la 101. Comenzamos. La página 89. 1. Entre todas las disciplinas culturales, la historia literaria conserva el estatuto de un territorio colonial. Está dominada en gran medida, sobre todo en Occidente, eso entre paréntesis, por un psicologismo individualista que sustituyó los problemas literarios propiamente dichos, por problemas relativos a la psicología del autor. Dicho psicologismo reemplaza el problema de la evolución literaria por el de la génesis de los fenómenos literarios. Además, el enfoque causalista esquematizado aísla la serie literaria del punto donde se coloca el observador. Ese punto puede residir tanto en las series sociales principales como en las series secundarias. Si estudiamos la evolución limitándonos a la serie literaria previamente aislada, tropezamos en cada momento con las series vecinas, culturales, sociales, existenciales en el vasto sentido del término, y en consecuencia nos condenamos a ser parciales. La teoría de los valores en las ciencias literarias nos conduce al estudio riesgoso de fenómenos principales, pero aislados, y reduce la historia literaria a una, entre comillas, historias generales. Cierra comillas. La reacción ciega de la literatura, entre comillas, literatura de masas, pero este estudio no ha logrado una conciencia teórica clara de sus métodos ni de su significación. Finalmente, el vínculo de la historia literaria con la literatura contemporánea viva, vínculo provechoso y necesario para la ciencia, no se presenta siempre como provechoso y necesario a la literatura. Existen sus representantes bien en la historia literaria, el establecimiento de tales o cuales leyes y normas tradicionales, y confunden la entre comillas historicidad del fenómeno literario con el entre comillas historicismo inherente a su estudio. La tendencia a estudiar los objetos particulares y las leyes de su construcción sin tomar en cuenta el aspecto histórico, entre paréntesis, evolución de la historia literaria, cierra paréntesis, es una secuela del conflicto precedente. 2. La historia literaria debe responder a las exigencias de la autenticidad, si desea transformarse en una ciencia. Todos sus términos, página 90, y ante todo el término entre comillas historia literaria, debe ser examinado nuevamente. Este último se presenta como extremadamente vago, cubre tanto la historia de los hechos propiamente literarios como la historia de toda actividad lingüística. Es además pretencioso, porque presenta a la entre comillas historia literaria como una disciplina preparada para entrar en la entre comillas historia cultural. En su calidad de serie científicamente inventariada, sin embargo, hasta ahora no tiene ese derecho el punto de vista que se adopta. Determina el estudio histórico, se distinguen dos tipos principales: el estudio de la génesis de los fenómenos literarios y el estudio de la variabilidad literaria, o sea, la evolución de la serie. El punto de vista adoptado para estudiar un fenómeno determina no solo su significación, sino también su carácter. En el estudio de la evolución literaria, la génesis adquiere una significación y un carácter que seguramente no son los mismos que aparecen en el estudio de la génesis misma. El estudio de la evolución o de la variabilidad literaria debe romper con los criterios ingenuos de estimación resultantes de la confusión de puntos de vista.
Se toman los criterios propios de un sistema entre paréntesis, admitiendo que cada época constituye un sistema particular, cierra paréntesis. Para juzgar los fenómenos correspondientes a otros sistemas, se debe evitar en la estimación todo matiz subjetivo, entre comillas el valor, cierra comillas, de tal o cual fenómeno literario. Debe ser considerado como entre comillas significación y cualidad evolutiva, cierra comillas. Debemos realizar la misma operación con todos los términos que por el momento suponen un juicio de valor, tales como, entre comillas, epígono, cierra comillas, entre comillas, diletantismo, cierra comillas, o, entre comillas, literatura de masas, cierra comillas. La tradición, entre comillas tradición, noción fundamental de la vieja historia literaria, es apenas la abstracción ilegítima de uno o varios elementos literarios, de un sistema en el que se emplean y donde se desempeñan determinado papel. Se le otorga valor idéntico a elementos de otro. Página 91. Sistema, donde su empleo es diferente. El resultado es una serie unida solo ficticiamente que tiene la apariencia de entidad. La noción fundamental de evolución literaria, la de sustitución de sistemas y el problema de las tradiciones, deben ser reconsideradas desde otra perspectiva. 3. Para analizar este problema fundamental es necesario convenir previamente en que la obra literaria constituye un sistema y que otro tanto ocurre con la literatura. Únicamente sobre la base de esta convención se puede construir una ciencia literaria que se proponga estudiar lo que hasta ahora aparece como imagen caótica de los fenómenos y de las series heterogéneas. Por este camino no se deja de lado el problema del papel de las series vecinas en la evolución literaria. Por el contrario, se lo plantea en forma verdadera el trabajo analítico ya realizado sobre los elementos particulares de la obra, sobre el tema y el estilo, el ritmo y la sintaxis, en prosa, el ritmo y la semántica en poesía. Es provechoso. Nos dimos cuenta que podíamos hasta cierto punto y como hipótesis de trabajo aislar todos estos elementos en lo abstracto, pero que ellos se encuentran en correlación mutua y en la interacción del estudio del ritmo en verso y del ritmo en prosa. Revelaron que un mismo elemento desempeña papeles distintos en sistemas diferentes. Llamo función constructiva de un elemento de la obra literaria, entre paréntesis, en tanto que sistema, cierra paréntesis, a su posibilidad de entrar en correlación con los otros elementos del mismo sistema y, en consecuencia, con el sistema entero. Un examen atento permite observar que esta función es una noción compleja. El elemento entra simultáneamente en relación con la serie de elementos semejantes que pertenecen a otras obras-sistemas, incluso con otras series y, además, con los otros elementos del mismo sistema, entre paréntesis, función autónoma y función sinónima, cierra paréntesis. De este modo, el léxico de una obra entra simultáneamente en correlación por un lado con el léxico literario y el léxico general, y por otro con los demás elementos de esas obras. Son dos componentes o más bien esas dos funciones resultantes no son equivalentes. Página 92. La función de los arcaísmos, por ejemplo, depende enteramente del sistema en que están empleados. En el sistema de Lomonosov introduce el estilo culto porque allí el matiz lexical desempeña un papel dominante. Entre paréntesis se emplean arcaísmos por asociación lexical con la lengua eclesiástica, cierra paréntesis. En el sistema de Tichet, los arcaísmos tienen otra función y necesitan a menudo nociones abstractas. Fontaine
Bodom-Jot. Asterisco. Es interesante notar también el empleo de arcaísmos en función irónica. Pushet, Jron y Mushishka. Asterisco. En un poeta que emplea palabras como Mushishit con otra función completamente distinta. La función autónoma no es decisiva, ofrece solamente una posibilidad, es una condición de la función sinónima. Así, durante los siglos XVIII y XIX, hasta la época de Touchet, se desarrolló una vasta literatura paródica, en la que los arcaísmos sostienen la función paródica. Pero naturalmente, en todos estos ejemplos, la decisión pertenece al sistema semántico y estilístico de las obras que permite colocar esta forma lingüística en correlación con el uso entre comillas irónico, cierra comillas, y no con el estilo entre comillas elevado, y definir así su función. Es incorrecto extraer el sistema elementos particulares y relacionarlos directamente con series similares, pertenecientes a otros sistemas, sin tener en cuenta su función constructiva.